importancia de conocer para vivir. Un verdadero conocimiento de quién es Dios, de su carácter, de sus caminos, de su voluntad, y un claro entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros, nos capacita para poder experimentar su amor por nosotros y nos ayuda a responder adecuadamente para vivir una vida cristiana práctica, esto es, en obediencia. No podemos amar a Cristo si no le conocemos. Es imposible. Y cuando digo conocer, no me refiero a saber algo acerca de Él, sino a conocerlo íntimamente. A amarlo por ser quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Estuvimos considerando semanas atrás el orden del plan de la gracia de Dios. Y Dios ciñe a un plan, es lo que estuvimos considerando. Dios no improvisa, sino que Dios trazó un plan en la eternidad y se ciñe a ese plan que Él concibió en dicha eternidad. También vimos que Cristo también se ciñe a ese plan de Dios el Padre. Él hablaba de esa hora que tenía que venir. Él estaba viviendo bajo ese plan de Dios el Padre. Y también consideramos la doctrina principal para que podamos entender y valorar todas las demás, esas que tienen que ver con los beneficios de la salvación, y era la doctrina del pecado, lo vimos como principal, importante. Una verdadera y profunda comprensión de la doctrina del pecado y sus efectos, en qué condición ha dejado al hombre, nos ayuda a ver más claramente la gracia de Dios, la bondad y la misericordia del Dios Trino. No podemos entender el pecado correctamente si no comprendemos lo que es la santidad y que Dios es santo. Y tampoco podemos comprender la doctrina entonces del castigo eterno si no entendemos correctamente lo abominable que es el pecado para un ser tan puro como es nuestro Dios. Porque si no comprendemos esta doctrina, no comprendemos lo que es el pecado, sin este entendimiento veremos dicho castigo excesivo y cruel, como muchos lo ven. Consideramos también la doctrina de la elección de Dios como la primera, porque he querido seguir el orden cronológico que he hallado en la palabra de Dios, en pasajes como Romanos 8, 28 al 30, Efesios 1, del 3 al 14. Hoy consideraremos la doctrina del llamamiento de Dios, o también llamamiento eficaz o irresistible, como le llaman. Dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. Consideremos primeramente, hermanos y amigos, su escenario, el alma humana. Cuando nos detenemos para mirar la obra expiatoria de Cristo, debemos recordar que este sacrificio que realizó, la propiciación, la reconciliación y la redención, tienen como enfoque el satisfacer las demandas de la justicia y santidad de Dios y su ley que fueron violadas. Es necesario que tal cosa sea reparada para que Dios pueda recibir ahora al pecador. Es decir, Cristo lo que hizo fue ir eliminando todos y cada uno de los obstáculos legales que se levantaron delante de Dios a fin de que su amor pudiera manifestarse y recibir a esos que predestinó en su presencia y en su reino. Cristo realizó la obra de sacerdote ofreciendo un sacrificio, no un cordero, sino Él mismo fue ese sacrificio ofrecido, que como apunta Hebreos 5:1, dice que todo sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y así cumplimenta las demandas requeridas por Dios y su ley respecto a los pecadores para ser recibidos. Aún resta otro gran inconveniente por resolver, el problema del alma humana, dado que cuando entró el pecado la dejó incapacitada e indispuesta para tener y buscar a Dios y su salvación. Eso es una realidad. Pues bien, es aquí hacia donde se dirige la obra del Espíritu Santo que ahora nos ocupa. Esto quiere decir que la entrada del pecado en el hombre provocó serios problemas en dos frentes distintos. Y el propio hombre que lo provocó no puede hacerles frente para resolverlos. Un frente es Dios. Los tremendos problemas legales que el hombre ha traído sobre sí al provocar a Dios, el juez santo,
que nos dio su ley. La sentencia es la muerte, y despertó su ira sobre él. Por eso fue echado, sacado fuera de su presencia, cargado con la aplastante culpa que contrajo su pecado. Pero es que también salió otro frente, igualmente insalvable para el propio hombre, que es su propia alma. Porque el pecado que entró en el hombre lo ha dejado con sus facultades mermadas para buscar y agradar a Dios, y además indispuesta para ello. No quiere hacerlo, no le apetece. Dios, cuando por su amor quiso manifestar su gracia y salvar, tuvo que proveer para atender estos dos frentes. Así Él escogió, predestinó para salvación a muchos de entre los hombres caídos en el pecado, y entonces designó a Dios su Hijo eterno para tomar naturaleza humana, hacerse hombre y así ofrecer su vida y resolver por medio de Cristo los inconvenientes para que Dios el Padre recibiese en su reino a estos que había escogido para salvación. Y de esta manera lo que no podía realizar el hombre para satisfacer a Dios, sí lo logró Cristo, y por eso estos ahora pueden ser reconciliados con Dios, perdonadas sus iniquidades por la obra de expiación de Cristo. Por eso decimos que Cristo es nuestro Salvador. Resta otro frente, y es el frente de que el hombre tiene que ir voluntariamente a Cristo, entender su condición y entregarse a Cristo confiando para recibir su salvación y para servirle. Pero el asunto es que por naturaleza el hombre no quiere. Pues esta es la gloriosa obra que se encarga de hacer Dios a través del Espíritu Santo. Y el escenario donde la realiza es en el interior de esos que han sido escogidos por Dios el Padre y por quienes Dios el Hijo se entregó para expiar sus pecados por medio de sí mismo. Ese es entonces el escenario de esta obra del llamado eficaz. Siendo esto así, hay que tener en cuenta que esto se realiza en un momento determinado de la vida de ese hombre. Este que es salvo ha sido predestinado antes de la fundación del mundo, luego con la venida de Cristo, con la venida y la obra de Cristo es realizada su expiación, destinado Cristo, también antes de la fundación del mundo, pero realizó la expiación en ese tiempo hace 2000 años. Y luego el Espíritu Santo, en un momento de su vida, determinado por Dios, viene para que ese hombre pueda ser partícipe de toda esta salvación para la cual fue destinado. Para uno es cuando es joven, para otros en la madurez y otros en la vejez. Estos nacieron como hijos de ira igual que los demás. Estos que van a ser salvados son hijos de ira igual, hasta que fueron llamados por el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 3. Bueno, en las Escrituras nos encontramos con dos llamados que se hacen por medio del Evangelio. Uno es el que Dios ha mandado a los creyentes y a las iglesias, el deber de predicar, de anunciar y de dar testimonio del Evangelio. Esta es la responsabilidad de ver y el privilegio de hablar, llamar a las personas para que vengan a Cristo. Paralelo a este llamado que realiza el hombre al hombre, nos encontramos en la Biblia muchas referencias a un llamado que Dios realiza a algunos, y estos siendo llamados pasan a heredar la salvación de Jesucristo. Somos cristianos porque un día nos llamó. Así nos dice Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misma idea aparece a menudo en las páginas del Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo insta a los hombres y mujeres a entrar en el reino de Dios, habla a veces de un llamado. El Señor dijo en Mateo 9:13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto no pretende sugerir que sus llamamientos se dirigen solamente a una parte de la humanidad, ya que todos reciben ese llamado a arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero el llamado de Cristo encierra el corazón de quienes son conscientes de su pecado
y de su necesidad. Son estos los hombres y mujeres que oyen la voz de Cristo llamándoles. Otros son sordos a sus propuestas. El apóstol Juan escribió una idea parecida en el ejemplo de Cristo como el buen pastor. En Juan capítulo 10, versículos del 2 al 5, dice: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquellos que escucharon a Jesús en esta ocasión no comprendieron lo que decía. Pero el significado no debería ser difícil de entender. Está describiendo por medio de ejemplos lo que quiere decir ser un cristiano. Pocas cosas son, hermanos, tan impresionantes como esas primeras ocasiones en que somos conscientes de que Dios nos está hablando. Mucha gente siente esto por primera vez al oír un sermón, o leer un libro o algún pasaje de la Biblia y descubren que parece estar refiriéndose concretamente a sus circunstancias personales. El filo agudo y personal de la palabra de Dios les ha tocado. Y lentamente nos vamos dando cuenta de que la voz que oímos es la voz del buen pastor. Nos ha llamado por nuestro nombre y es ahora cuando reconocemos su voz y Él nos lleva junto con otras de sus ovejas. A partir de ese momento nos dedicamos a escuchar sus inconfundibles palabras por el resto de nuestra vida. La doctrina del llamamiento es un tema amplio y profundo. Vamos a ver el trasfondo en el Antiguo Testamento, primeramente, antes de enfocarlo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el verbo quara significa tanto nombrar como llamar. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, estos dos significados se dan indistintamente. Pero particularmente en los textos proféticos, el llamado de Dios aparece como un mandato que ordena que se escuche la voz y se camine en obediencia a ella. Lo que los profetas hacen es básicamente llamar a la gente para que vuelvan a ser fieles a Dios en el pacto. A veces hacen referencia al mensaje del pacto de Dios que dirigió a Israel, recogido en Deuteronomio, capítulos 26 hasta el 31. Sin embargo, hermanos, al hacer referencia a ese pacto que Dios había forjado con su pueblo en Sinaí, aparece una nueva presión en sus espíritus cuando oyen a los profetas. Debido a la desobediencia del pueblo, empieza a surgir un nuevo acento. Descubren ahora que Dios había hecho algo más que simplemente llamar a su pueblo en el sentido de hablar con ellos. Fue su llamado lo que en un principio los creó. Del mismo modo que su voz había formado el universo, había llamado y formado un pueblo que había de ser un fiel reflejo de su amor y de su gloria. Por eso nos dice el profeta Isaías, llamó a Israel por su nombre, Israel es suyo. Y luego el profeta Oseas también dice, cuando Israel era muchacho, dice Dios, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Así que el llamamiento de Dios no solo era un llamado, sino que parecía conllevar un poder creador. A la vez que este acento descubrimos también algo bastante extraño. Dios también hace un llamado que no parece ser contestado. Isaías emplea algunas de sus palabras más angustiadas para describir esta tremenda situación. En Isaías capítulo 65, versículo 12 dice: yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis. Y luego más adelante en el capítulo 66, versículo 4, dice el Señor por medio de su profeta: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Aparentemente Jeremías llevaba la misma carga sobre su espíritu profético. Dice Jeremías, capítulo 7, versículo 13 al 16, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis,
y os llamé y no respondisteis. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Tenemos aquí una extraña ambigüedad. Por un lado, el llamamiento de Dios parece tener un poder creador. Por otro lado, Dios abre sus brazos y su corazón al llamar a los rebeldes, hombres y mujeres, pero su llamado parece caer vacío en la tierra sin encontrar ninguna respuesta positiva. Es un llamado irresistible y, sin embargo, parece que puede ser rechazado. En el Nuevo Testamento persiste esta misma ambigüedad. El Señor Jesucristo dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquí parece haber un contraste entre el gran número de los que reciben el llamado y el menor número de los que responden a él positivamente. Estos dos efectos del llamamiento aparecen distintos y se han descrito normalmente con los términos de llamamiento general y llamamiento eficaz. Profundicemos un poco más en el llamamiento general. Dios llama a los hombres para que estos le reconozcan. Habla a través de la creación y de su providencia. En el Salmo 19, versículos del 1 al 4, refleja el entendimiento del Antiguo Testamento sobre esto. Dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Estos versículos no pretenden servir de prueba para la existencia de Dios. Sería llegar demasiado lejos, hermanos, a afirmar que fueron pensados para tal propósito. Este salmo presupone que Dios se ha dado a conocer a sí mismo en la historia de su pueblo, el pueblo judío. Y lo que hace pues es afirmar que el mismo Dios que se hace conocer en obras y en palabras es el Dios que ha dejado su firma en los cielos. El llamado a todos los hombres, la que muestra a Dios, su gloria y su obra, celebra sobre las barreras del lenguaje y de la cultura. La revelación de Dios sobre sí mismo está sobre todos los hombres, en todas partes, siempre. Cada vez que tú veas la creación. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1, versículo 20. El eterno poder y la deidad se hacen claramente visibles en todas las cosas hechas por Dios. El propio ser del hombre, aun cuando está deformado por la caída, es un testimonio de Dios, y algunos fragmentos de la ley de Dios que fueron escritos en su corazón en la creación siguen apareciendo de vez en cuando. Tenemos ahí Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. Al margen de esta revelación general de Dios a la humanidad, el mensaje de la cruz ha de ser predicado a todos los hombres. Es el deber de la Iglesia cristiana en todo tiempo y lugar proclamar a toda persona que hay una provisión para sus necesidades en Cristo. Y esto los primeros discípulos lo tenían claro. Habían de obedecer y transmitir el mandato del Señor. Por eso el Señor les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta invitación a la salvación se encuentra en el Evangelio de Cristo. Pero está claro que no siempre es recibida. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no siempre es recibida? Porque el llamado, hermanos, que puede hacer el hombre predicando el Evangelio, por sí no logra que los hombres vengan a la salvación. El mandamiento es claro, el Señor nos manda a predicar el Evangelio y anunciarlo. Pero ese llamado que hace el hombre predicando el Evangelio por sí solo no logra que los hombres vengan a la salvación. Porque el hombre con sus palabras, ideas, argumentos, razones y la fuerza de su oratoria
no es capaz de vitalizar el alma de su semejante a quien ama y quiere comunicar las buenas nuevas de la salvación. Es imposible para él liberarlo del poder del pecado, dotarle de lo que necesita para que éste con fe se vuelva a Dios. La condición de esclavo de su pecado, su estado de muerte espiritual en la que se encuentra el hombre, no puede ser superada o aliviada por las explicaciones y apelaciones, enseñanzas y exhortaciones que podamos hacer al predicar y enseñar el Evangelio, ni por recordarles las serias amenazas del Evangelio y añadirle a esto las ternuras y compasión de Cristo. No se puede. No lo logra por sí solo. Recordar que estos están, según Lucas 4, 18 y 19, cautivos, esclavos y ciegos. Lo cual quiere decir que estos no van a ver por sí mismos que el Evangelio es la respuesta a todos sus males. Podemos usar todos estos medios externos, y debemos hacerlo porque es un mandato del Señor, para llamar a estos a la fe y el arrepentimiento. Sin embargo, estos no quieren y no pueden responder. Muchos son los llamados, pero los escogidos son pocos. De hecho, en lugar de ablandamiento del corazón y de atraer a hombres a Cristo, muchas veces la predicación de su mensaje puede conllevar a un endurecimiento que puede a su vez ser fortalecido por el rechazo de la gracia que la buena noticia ofrece. Para los profetas del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento, esta era una de las inexplicables realidades de sus ministerios. Si no, consideren a Jeremías, consideren a Isaías, consideren a Jesús. En esto coincide también Isaías y Jesús. Isaías 6, 9 y Marcos 4, 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Sin embargo, hermanos, está claro que en la Escritura se emplea el mismo lenguaje para describir un llamado que obtiene resultados muy diferentes. El llamamiento eficaz. Antes de profundizar en este llamamiento muy diferente al otro llamamiento, llamado general, el que se tiene que hacer a todos los hombres, sin distinción, hemos de corregir una idea que desfigura la imagen de Dios. Hay un recelo muy arraigado, hermanos, de Dios que obsesiona a muchos cristianos y a muchos que no son creyentes. En ocasiones el Evangelio se ha presentado de un modo que ofrecía una imagen desfigurada de Dios, como si el Padre consintiera malhumoradamente y a su pesar en la salvación de los hombres tan solo a causa de las insistentes peticiones de su Hijo amado. Pero versículos como Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7, que nos dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículos como estos nos dicen que Dios el Padre de Jesucristo es quien nos invita, es quien nos llama. O en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O 2 Timoteo, versículo 1, 8 y 9, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Pero existe esa idea desfigurada de Dios. ¿Cómo que Dios está malhumorado, Él está ahí enojado y entonces cede porque Cristo le está como insistentemente para que tenga misericordia de sus criaturas? Pero Dios, Él nos ama.
Él nos llama, nos salva con la misma seguridad que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no pocos tienen esa idea errónea de Dios? Pues hay varios, puede ser por varios motivos, pero uno de ellos, muchos hombres y mujeres han tenido un padre muy severo y estos han conocido lo que es la ira del hombre desde una muy temprana edad. Entonces tienen una idea desfigurada de Dios el Padre. Nosotros, por el contrario, somos llamados por Dios el Padre, no para recibir su ira, sino sus brazos abiertos. Volviendo otra vez, una de las descripciones más comunes en el Nuevo Testamento de un cristiano es alguien que es llamado. Es alguien que ha sido llamado por Dios. Los creyentes en Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica eran todos llamados. Y en cada caso particular es obvio que el llamamiento de Dios consiguió su propósito. Existe, como hemos dicho, un llamamiento de Dios para todos los hombres por medio de las múltiples evidencias de su presencia que Él ha puesto en el mundo, pero existen también ocasiones en que Dios envía mensajes de demanda, por así decirlo, en lugar de notificaciones. Esto es, viene en persona a llamar a nuestra puerta en vez de mandar una carta. Y existe algo misterioso, hermanos, en esta experiencia. Nosotros sabemos lo que es oír a Dios dirigiéndose a nosotros poderosa y personalmente, en un pasaje de la Biblia o en un sermón. Sin embargo, al hablar de este pasaje o de ese sermón con otros, descubrimos que ha hecho poco impacto en ellos. Puede que no sepamos decir por qué Dios nos ha hablado a nosotros claramente y a otros no. Lo único que sabemos es que nos ha hablado en su soberana sabiduría. Sabemos que dos personas pueden oír el mismo mensaje evangelístico y una oirá la voz de Cristo llamándola a la fe, mientras que la otra solo oirá las palabras del predicador. No sabemos cómo ocurre esto. No podemos explicarlo, no sabemos. No sabemos cómo explicar la diferencia entre un llamamiento general y ese otro poderoso llamamiento interno. ¿Por qué dos personas escuchan el mismo mensaje y una sí es bendecida por ese mensaje y otra no? Lo único que sabemos es que es real. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento acerca de este llamado personal y eficaz. Y yo he elegido uno, y es el de una mujer que se llama Lidia. Está en Hechos 16, abramos nuestra Biblia allí, si me acompañan. Hechos 16, versículos del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Primero, veamos, hermanos, en este ejemplo, que este llamado de Dios es un llamado personal. Allí estaba esta mujer, como muchas otras mujeres reunidas allí, ese día, el día de reposo. Y se habían reunido para orar. Allí todas reunidas. Ella había ido, como en otras ocasiones, a la oración, como era su costumbre. Y estaba oyendo como las demás lo que Pablo estaba diciendo. Pero fíjense, el corazón de ella fue abierto. El corazón de ella. El pasaje no nos dice que el corazón de otras mujeres fuese abierto, sino el de Lidia. No sabemos. Quizás luego más adelante
también otras mujeres, otro día de reposo, o en el testimonio de Lidia mismo y su familia, hablando con esas mujeres, el Señor también abriría su corazón. Sabemos que era la iglesia que luego se fundó allí, pero fue el corazón de Lidia el que fue abierto en aquella ocasión, no la de los demás. Es un llamado interno. Este llamado de Dios es un llamado personal, libre, soberano. El Señor podía haber abierto el corazón de todas las mujeres, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor no está atado a lo que nosotros queremos, ni es libre, es soberano, es personal. Dios abrió el corazón de esta mujer. Es Dios Padre quien es el agente específico en este llamado eficaz, porque es un llamado que Dios realiza. Dios es el autor. El Señor abrió el corazón de Lidia. Fue el Señor, fue Dios. Pensamos en el Padre muchas veces como la persona de la Trinidad que planeó la salvación y como el agente específico en la elección, y pensamos de manera apropiada cuando lo hacemos, porque es así. Pero dejamos de discernir otros énfasis de la Escritura y deshonramos a Dios Padre cuando pensamos en Él como Él que sencillamente planea la salvación y la redención. Y hermanos, el Padre no está muy alejado de la ejecución de aquello que Él dispuso en su consejo eterno y cumplió en la muerte de su Hijo. Dice Romanos 8:30 que a los que predestinó también llamó. Y también dice la Escritura, por boca de nuestro Señor Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Decía Cristo haciendo alusión a este llamado. Es Dios quien llama. Y entonces podemos ir a Cristo. Además es un llamado en el poder del Espíritu Santo. El Señor abrió el corazón de Lidia. El llamamiento de Dios es una demostración de su gran poder. En el poder del Espíritu Santo somos llamados de la tiniebla a la luz, nos dice el apóstol Pedro, y librados de la potestad de las tinieblas. Este llamado es poderoso, porque esta mujer no pudo demandar su llamado. Se necesitó el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Nos preguntamos, ¿cómo irán los muertos? Aquel que los llama crea en ellos la capacidad para que puedan responder. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo abre Dios el corazón muerto en su pecado? Pues cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, para que ya no esté en oposición y rechazo a Dios y a su verdad, y renueva su voluntad para que se sujete a la de Dios. Es así como Dios lo hace. Dios le abrió el corazón a esta mujer que estaba muerto y le dio la virtud necesaria para estar atenta, de entender, abrazar su verdad y obedecer. El llamamiento de Dios es una demostración de su gran poder. ¿Y cuál es el medio que Dios usa en este llamado? Para llamarnos es el Evangelio, el poderoso Evangelio. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Nosotros no sabemos quién el Señor ha predestinado, quiénes van a ser sus hijos, quiénes van a ser regenerados y reconciliados con Él. El medio que Dios usa para llamarnos es el Evangelio, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué decía Pablo? El Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Fue por el anuncio del Evangelio por medio de Pablo que Dios llamó a Lidia. Dios ha ordenado que el Espíritu Santo haga esta obra por la palabra predicada por hombres. A Dios le ha placido tomarlo como el medio a través del cual el Espíritu Santo haga su llamado eficaz. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. No necesitamos retórica, no necesitamos ideas, argumentos. Solamente el Evangelio poderoso de Dios. Es lo que Dios usa. El Evangelio.
Y es un llamamiento eficaz. Cuando fue bautizada y su familia. Aunque no leemos en este pasaje que Lidia y su familia creyeran en el Señor, porque no lo dice, para salvación, sí podemos deducirlo en base a que fue bautizada. Hoy en día sabemos que muchas personas se bautizan y no creen en el Señor Jesucristo. Se bautizan pues erróneamente porque han tenido una experiencia y se creen que son creyentes por esa experiencia y bueno, toman ese paso de bautizarse. Pero allí no, en aquel tiempo no. Pues si hubiera habido una pequeña duda acerca de su conversión, el apóstol Pablo no hubiera cedido a que ésta y los suyos se bautizasen. Así que ese paso de bautizarse ella y su casa es porque habían creído en el Señor Jesucristo. Y este es un llamamiento eficaz, hermanos, porque el Espíritu Santo, como soberano en la salvación, libera del poder del diablo a quienes Él quiere. No es a quienes lo merecen, no a esos que están luchando, intentando librarse, no a quienes son sinceros en sus esfuerzos, no a quienes son personas dignas de ser liberadas de tal influencia para que no estén sometidas a eso. No, sino que viene a liberar de tal poder y a aplicar los méritos de Cristo a estos hombres y mujeres que no merecían tal cosa. Eso es la gracia del Señor. A hombres y mujeres que son dignos de su condenación y dignos de que se queden ahí sirviendo al pecado. Esto es un llamamiento irresistible. No porque fuerce al hombre a hacer lo que éste no quiere y llevarlo a donde éste no desea, sino porque la voluntad del diablo no puede resistir la voluntad de Dios y conservar a esa persona presa para sí. Porque la condición del hombre no puede resistir la obra del Espíritu Santo para transformar el corazón del hombre y éste venga ahora voluntariamente a creer en Cristo, a arrepentirse de sus pecados y a someterse a Dios como su Señor. Es en este sentido irresistible, es eficaz. El hombre tiene que ir voluntariamente a Cristo y de hecho va. Y se arrepiente de sus pecados y se somete a Dios como su Señor cuando recibe este llamado. Porque este llamado de Dios implica un poder creador y restaurador en aquellas áreas en las cuales el pecado, como hemos visto al principio, dejó mermadas. Nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros sentimientos. En este sentido es irresistible, es eficaz. No se pueden levantar impedimentos que hagan que este llamado de Dios por su Espíritu Santo sea frustrado, sino que ciertamente los llamados serán justificados. Tenemos el ejemplo del carcelero, luego más adelante también. Lo mismo. Veamos algunas aplicaciones. Hermanos, hemos sido llamados de muerte a vida. Somos llamados de nuestra esclavitud a la libertad. Antes éramos esclavos del pecado, como todos los demás, pero ahora nos ha liberado no para que hagamos lo que nosotros queremos y vivamos nuestras vidas a nuestra manera, sino para que les sirvamos. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 15 dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo relaciona la libertad cristiana con el llamamiento de Dios en Gálatas 5:13. Dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y nos dice, nos exhorta, para que no usemos dicha libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros. A eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para que hagamos bien a los hombres, especialmente a los de la familia de la fe, pero a todos los hombres. Hermanos, hemos sido llamados por gracia, en el sentido de que no es absoluta meritoria, sino totalmente inmerecida por nuestra parte. Ser llamados
es recibir gracia. Dios no ha escogido a muchos de los grandes de este mundo, sino que ha dado su divina invitación a los pobres y menospreciados como nosotros, como para dar a entender que este llamamiento proviene de su amor y de su favor para con los hombres. Y hay una ilustración que quiero usar, está en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, vayamos ahí un momento. Leemos acerca de la elección de los 12 apóstoles. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y nos dice también que de todos los discípulos estableció a 12 para que estuviesen con él íntimamente. Yo cuando estaba leyendo este pasaje, yo me preguntaba, ¿y a quiénes escogió Cristo? Porque ahí no solamente había 13 y escogió 12. Había muchos discípulos que seguían a Cristo. Más adelante comprobarán que el Señor también comisiona a otros 70 y los envía a predicar de 2 en 2, a ir delante de Él, a los pueblos que luego Él iba a visitar. Pero, ¿a quién escogió Jesús? ¿A los más grandes de sus discípulos? ¿A los mejores? ¿Escogió a los más preparados? Llamó a los que Él quiso. A los que Él quiso. No a los mejores. No a los más preparados. Recuerdo cuando era niño, íbamos al parque a jugar al fútbol y para hacer 2 equipos echábamos suertes. No sé si ustedes lo han hecho, pares y nones. Y eso era crucial, hermanos. Y muy importante que pudieras elegir tú primero. Ojalá si tú elegías pares, ojalá te saliera pares. Porque entonces tú elegías al más bueno. Al más bueno. Eso era lo más importante, que tú eligieras el primero, el más bueno. Luego el otro elegiría al siguiente mejor, pero tú tenías que elegir al más bueno. Tú ya tenías al mejor contigo y así ibas eligiendo y formando un equipo. Esa es nuestra tendencia, nuestra manera de pensar. Nosotros queremos estar con los mejores en nuestro equipo, los más preparados. El Señor pasó toda la noche orando a Dios el Padre. Toda la noche. Y escogió a los que Él quiso. Y entre esos, a un ladrón que luego más tarde le iba a traicionar. Nosotros no éramos los mejores. Ni los más importantes, ni los más grandes. No había nada digno en nosotros, que el Señor nos escogiera, nos llamara. No hay nada en nosotros. Fuimos llamados porque Él quiso. Eso nos tiene que hacer más humildes. Pero humildes de verdad, hermano. No es ahora decir esto porque queda bien en el sermón. Esto nos tiene que hacer más humildes y es como una enseñanza moral, sino verdaderamente. Si profundizamos en ello. Eso tiene que tocar no solamente en nuestras fibras sentimentales, sino verdaderamente en nuestra alma. Más humildes, más agradecidos al Señor. Que se traduzca en una adoración más sincera, más agradable a Dios, cuando meditamos en estas cosas. Hermanos, el llamado que hemos recibido de Dios es para santidad. Somos llamados santos. Por supuesto que somos llamados a ser santos, pero es el llamado de Dios lo que nos aparta para Él, lo que nos santifica. Haber recibido este llamado es, por tanto, haber recibido una vida de santidad y ser puestos en el sendero de la obediencia que lleva a su reino celestial. Somos llamados a vivir de tal modo que anunciemos las virtudes de Dios, de aquel que nos llamó. Y no solamente es con nuestras palabras que tenemos que hacerlo y tenemos que predicar el Evangelio y dar testimonio de Cristo, sino que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de Dios. ¿Cómo? La vida santa, en medio de un mundo que está en decadencia. Y llamados también para padecer con Cristo,
imitando su vida. Este llamado es la dotación, hermanos, para nuestra alma, para que ponga la mira en Cristo como la fuente de vida y como aquel a quien debo de seguir y de quien tengo que aprender. Y esto incluye, ¿sabes lo que incluye? Soportar padecimientos y humillaciones como Cristo sufrió para hacer su obra y agradar a Dios. La doctrina del llamado de Dios para salvación debe armarnos con las ideas y los recursos espirituales para poder impartir bien a aquellos que nos hacen mal, incluso de aquellos que esperabas el bien en la iglesia. Así el llamado eficaz nos arma para padecer por causa de nuestra naturaleza caída, por causa de otros y por causa de Cristo. Este es un llamado celestial también, hermanos. Y es por medio de este llamado divino que obtenemos seguridad y esperanza, porque es un llamado celestial, es un llamado de Dios. Somos llamados al reino de Dios y a su gloria. Y se nos entrega la certidumbre de que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y es por este llamado que obtenemos seguridad de que estamos unidos a Cristo y le pertenecemos, y Él es nuestro. Hermanos, la vida cristiana empieza con este llamado personal, soberano, poderoso e irresistible. Mi pregunta para ti, ¿tú has recibido este llamado? ¿El Señor te ha llamado? Porque este es el comienzo de la vida cristiana. Y por último, el llamamiento de Dios tiene esta consecuencia. Requiere una confirmación en nuestras vidas. ¿He sido llamado por Dios verdaderamente? ¿Puedo saberlo verdaderamente que Dios me ha llamado? De nuevo, Pedro nos insta a asegurar nuestro llamamiento y nuestra elección. El único modo de identificar la voz, de tranquilizarnos sabiendo que verdaderamente la oímos, ¿saben cómo es? Es respondiendo como Samuel lo hizo. Habla porque tu siervo oye. La obediencia es la prueba de nuestro oído espiritual. Amigo, puede que te preguntes, ¿seré salvo yo algún día? Yo no lo sé. No lo sé. La pregunta no es ¿seré yo salvo algún día? La pregunta correcta, a mi parecer, ¿quieres ser salvo de tus pecados? ¿Deseas amar a aquel que amó a hombres y mujeres pecadores, dando su vida en rescate por ellos? ¿Anhelas seguirle y obedecerle para siempre? Si responde que no, que tienes aún tus dudas acerca de si seguir viviendo en los placeres de este mundo o entregarte a Cristo, he de decirte que Dios no te ha llamado, por lo menos no por ahora. Pero si respondes que sí, de una forma sincera y verdadera desde el interior de tu alma, te respondo que Dios te ha llamado. Porque ningún hombre puede desear y sentir eso si no le ha sido dado por Dios. Hasta el día de hoy no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Que el Señor confirme su obra en ti. Y termino con un verso. Dice así: es Cristo quien me llama a la perfecta fe y amor, a perfecta esperanza, paz y confianza, en la tierra y en el cielo. Es Cristo quien confirma la bendita obra que hay en mí, añadiendo gracia sobre gracia, donde una vez reinaba el pecado. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.